Lucas capítulo 4, del versículo 31 al 44. Y dice así: Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: Déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le respondió diciendo: Cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacer ningún daño. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí, diciendo: ¿Qué mensaje es este? ¿Por qué con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se divulgaba por los lugares de la región circunvecina. Y levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella, e inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y al instante ella se levantó y le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchos salían demonios, gritando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Quizás será una de las cosas más delicadas a la hora de hablar, que tengamos que tratar una y otra vez de ellos. Pero la realidad que nos manifiesta los evangelios es que era algo muy presente en el tiempo del Señor Jesucristo y por tanto los evangelistas nos lo tienen que narrar con el propósito de traer el consejo completo de parte del Señor. Así que una y otra vez tendremos que mirar y observar. Lo que sí quisiera en esta tarde es mirarlo desde una perspectiva algo diferente, aún sin alejarnos del texto y de lo que los evangelios nos quieren describir. Lucas ya nos ha dejado claro que el lugar donde el mayor ministerio de Jesús se desarrollaba era en Capernaum y toda la zona aún más cercana al mar de Galilea, y que no tanto lo obró o actuó en su propia tierra o ciudad, que era de Nazaret. En el pasaje anterior vemos cómo los ciudadanos, cuando nuestro Señor Jesús, como de costumbre, se acercaba a la sinagoga para traer el mensaje, las escrituras, ellos parece que estaban esperando alguna señal que ya el Señor Jesús había hecho en otros lugares, pero que no hizo en su tierra. Nadie es profeta en su tierra, decía nuestro Señor Jesús, que sería el pensamiento que tenían también los mismos ciudadanos de Nazaret. Pero en los otros lugares sí que vemos los prodigios extraordinarios, además de la enseñanza, de tal forma que la gente quedaba admirada con la autoridad y la forma en que podía traer las enseñanzas, y no solamente de las enseñanzas así que él traía. Así que, como de costumbre, podemos ver que nuestro Señor Jesús se acerca en el día de reposo a la sinagoga. Allí en Capernaum podemos ver que la gente ya estaba acostumbrada de alguna forma a ver los milagros, las señales y prodigios que nuestro Señor Jesucristo hacía. Esto es algo que Lucas no quiere dejar claro. Si podéis ver en el versículo 15, versículo 16, 31, 33, 34, constantemente nos habla del día de reposo y nos habla también de la enseñanza, de la autoridad y cómo se acercaba allí de costumbre a poder traer la instrucción. Pero aquí ahora nos vamos a encontrar con algo diferente, y es entonces que vamos a tomar en primer lugar las advertencias que Lucas nos hace con respecto a los demonios, para después poder ver la actitud que tiene nuestro Señor Jesucristo en la manera que lo trata y lo que eso implica también para nosotros de una manera particular, incluso hoy en día. Ya hemos dicho en más de una ocasión,
y es necesario repetirlo. El diablo existe y con el diablo existen los demonios. Y podemos ver que ellos actúan de diferente forma, con poderes, dependiendo de qué circunstancias, en qué contextos sociales, culturales, de época nos podamos encontrar. Incluso a veces se nos dice que estos demonios eran como legión, es decir, de una multitud. Y eso también nos puede dejar asombros de todo lo que eso pueda implicar. Vemos que los demonios poseen a las personas no creyentes, pero que también pueden llegar a tener una influencia poderosa sobre los creyentes. Recordar las palabras del Señor Jesucristo a Pedro: apártate de mí, Satanás. No es porque Satanás estuviera dentro de él, pero sí podemos ver cómo puede ser dominado y controlado en diferentes circunstancias. Pero no solamente era la posesión, sino que lo vamos a poder ver en aspectos de enfermedades. El diablo y los demonios pueden producir enfermedades y lo podemos ver también en diferentes momentos concretos. Y no solamente eso, sino la astucia, el engaño, la seducción que podría llevar, no tanto que se pueda observar aquí en los evangelios y en este evangelio de Lucas, pero si fuéramos al libro de Hechos, allí podemos ver que el diablo o los demonios podían tomar posesión de una joven para que actuara con adivinación. O podemos ver también cómo controlaban a un joven, a un hijo, y que aun cuando los judíos querían expulsarlos, se resisten aún usando el nombre de Jesús, como esos judíos que podemos leer en el libro de Hechos. Así que es una realidad. Detrás de cada ídolo, nos recuerda Pablo, detrás de cada ídolo hay un demonio. Así que aun cuando sabemos que es un palo, sabemos que es un trozo de escayola, que no tiene ninguna autoridad ni poder, cualquier imagen, porque sea, o que podamos imaginar que es una imagen de algún santo, de alguna virgen, de alguna idea que podamos imaginarnos cristianas, detrás de cada ídolo hay un diablo, un demonio, y tendríamos que tener cuidado y precaución. Todo esto le hace que lo podamos ver que es más frecuente de lo que nosotros quisiéramos observar o quisiéramos imaginarnos. En la astucia del diablo, a veces, hoy en día, o puede estar muy común y hacer un tipo de diversión y de película de entretenimiento, como podemos observar en muchas ocasiones, y otras veces hay una obsesión constante de hablar y de profundizar en conocimientos del diablo y de cosas oscuras que hay más allá incluso de la muerte. Aun cuando sean visibles o sean invisibles, debemos de ser conscientes de esta realidad, no tanto para obsesionarnos, pero sí para estar alerta. Aún así, nosotros tenemos que hacer algunas aclaraciones. No debemos de confundir, a veces se ha confundido este énfasis acerca de los demonios, no debemos confundir enfermedades como pueden ser de locura o de nervios o de situaciones epilépticas o algo así con haber sido poseídos por el diablo. La Escritura nos lo va a mostrar de una manera muy clara. Aquí en este pasaje podemos ver cómo hay un cierto momento de este hombre en la sinagoga que es poseído por un demonio y al momento siguiente se nos traslada a la fiebre muy alta que tiene la suegra de Pedro. Es decir, no todas las enfermedades vienen de los demonios y no todo lo que sufrimos o experimentamos de debilidad es por causa del pecado o por alguna sombra oscura que podamos imaginarnos. Así que las cuestiones físicas y mentales hay que tratarlas con medicina, con los medios que la gracia común ha traído a nuestras vidas. Pero no neguemos que algunas veces el diablo puede utilizar en su poder y astucia estas circunstancias. Y no solamente aún así, tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento
Puede haber algo en las cuestiones sociales, familiares, políticas que estamos viviendo, donde detrás de todo lo que pueda estar ocurriendo está el diablo. Tengámoslo presente. Incluso, y es aquí donde entramos en un terreno más sorprendente, e incluso en los lugares más espirituales. Fijaros cómo nos lo está describiendo aquí con respecto a la sinagoga. La sinagoga era un lugar, como ya hemos dicho en otra ocasión, similar a lo que nosotros podemos tener hoy. El pueblo espiritual se reúne para escudriñar las Escrituras. En su tiempo era el Antiguo Testamento, hoy nosotros tenemos toda la Biblia. Podemos ver que en esos lugares donde el pueblo judío, el pueblo de Dios físico, se reúne para profundizar, para buscar, para instruirse. Abren su rollo, su libro, leen, cantan sus signos e incluso hacen sus oraciones. No solamente eso, sino en esta escena se nos describe que en ese momento tan especial, donde en el día de reposo, que era el día del Señor, en ese lugar donde el pueblo se reúne para adorar a Dios tal como tenían costumbre, y así se nos transmite a la luz de las Escrituras, está presente nuestro Señor Jesucristo. Allí ha ido, como de costumbre, a instruir. Y a su lado, en ese mismo lugar y en esa misma congregación, hay un pobre hombre, un pobre desgraciado que está poseído por el demonio. ¿Qué es lo que tenemos que estar considerando? Bueno, que no hay lugar por sagrado que nosotros lo podamos considerar donde el diablo no pueda entrar y no pueda estar presente. No tenemos ningún tipo de filtro, no tenemos ningún tipo de poder donde el diablo pueda encontrar su freno. Y nos podemos dejar llevar por la imaginación o por tradiciones, por exorcismos que podamos haber descubierto en algún lugar. La iglesia, nuestra iglesia, no está libre del poder del diablo, en toda su majestad, en todo su poder y el ejercicio de sus maniobras. Lo que hemos dicho anteriormente, si el diablo es capaz de engañar, también lo puede hacer dentro de la congregación. Incluso puede levantar líderes o responsables, como en cierto momento nos dice, con la imagen de ángeles de resplandor que puedan traer falsas instrucciones. El apóstol Pedro y Juan nos tienen que advertir de cómo también el diablo puede utilizar falsos maestros dentro de la congregación para traer falsas instrucciones. Y que quizá lo que nosotros podamos pensar que es un creyente que ama la palabra, en realidad sea el instrumento del diablo para traer confusión, traer daño y traer división en medio de las congregaciones. Estemos advertidos. Si el demonio o uno de los diablos puede estar en un hombre en aquel momento, en aquel lugar, con la Escritura abierta y con el Señor Jesucristo presente, no dudemos de que el diablo también podría hacerlo en medio de nosotros si hay un despiste, un descuido, una dejadez, una superficialidad en nuestras vidas y en nuestras actitudes. La iglesia, nuestra iglesia, no está libre, ninguna iglesia está libre del peligro del diablo, el peligro de Satanás. Y esto es una ventaja para nosotros si lo sabemos, es decir, no podamos ser indiferentes ni podamos ser descuidados en este asunto. No estamos buscando alarma, no estamos creando ningún temor, estamos advertidos de que no estamos libres de los ataques y de la presencia del diablo en medio de nosotros. Lo que nos viene además a continuación es el sorprendente conocimiento que tiene ese demonio del hombre poseído acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vimos anteriormente, el diablo, cuando está tentando a nuestro Señor Jesús, el conocimiento que tiene de las Escrituras. También el diablo estaba citando la palabra de Dios para tentar y hacer caer o dudar a nuestro Señor Jesús en la tentación en el desierto.
Pero aquí lo que podemos ver, más allá del conocimiento de las Escrituras, es que en el instante mismo que el Señor Jesucristo entra a la sinagoga, como de costumbre, para leer las Escrituras, aquel hombre poseído dice, yo te conozco, yo sé quién eres. Y lo primero que dice es, tú eres un hombre normal, eres Jesús, el de Nazaret. Sabemos dónde está tu origen, que eres una persona humana, que eres una persona normal, de una aldea conocida, de unas circunstancias muy a lo normal de nosotros. Pero a la misma vez el diablo hace una declaración más que sorprendente, incluso también para nosotros. Tú eres en realidad el Santo de Dios. No es necesario que vaya a las Escrituras, podríamos ir a las Escrituras y podríamos leer pasajes del Antiguo Testamento donde nos dice que el Mesías, el ungido, el que había de venir, que nacería en Belén, etcétera, etcétera, sería el Santo, el siervo de Dios. Aquí lo que nos está diciendo el diablo mismo, poseyendo a aquel hombre, es: tú eres ese. Tú eres ese, el Santo de Dios. Más adelante nos dice que otro de los demonios nos dice: yo sé quién eres. Dice nuestra lectura: tú eres el Hijo de Dios. Quizá hay una relación en ser el Santo de Dios con ser el Hijo de Dios. Conoce a Jesús y no puede negar la verdad de la naturaleza y de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el que está aquí en medio de nosotros. Fijaros, aquella gente que estaba escuchando, que conocía las Escrituras, que estaba buscando, algunos de ellos podrían estar esperando la promesa de Dios, de las Escrituras, de que vendría el Salvador, el descendiente de David, el rey del pueblo que les traía libertad y que su reinado no tendría fin. Estaban siendo ignorantes de todo aquello. Y el demonio en ese momento no puede frenar sus labios y tiene que proclamar en voz en alto en medio de aquella congregación, no que lo estuviera haciendo nuestro Señor Jesucristo como hizo en su tierra en Nazaret. Esto que leemos aquí se está cumpliendo en medio de vosotros. No es Jesús en este instante el que está haciendo la declaración que lo podríamos esperar, sino que es el mismo diablo, el mismo demonio. Esto debería de ser preocupante para nosotros, porque el diablo está actuando aún sabiendo, teniendo el conocimiento claro de quién es nuestro Señor Jesucristo. El diablo no tiene dudas acerca de la doctrina. Alguien incluso se ha atrevido a decir que el diablo es el más grande de los teólogos, porque él sabe lo que está leyendo en la palabra de Dios y sabe la realidad de la situación. Pero lo que podemos ver, y es una alerta para nosotros, es que si el diablo tiene aquella información, aún así nunca deja de ser demonio, nunca deja de ser diablo. Tiene la información más grande y más extraordinaria. El Santo de Israel es este hombre de Nazaret que está en medio de nosotros. Y aún así no hay un cambio en su naturaleza. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto aquí? Algo muy importante. Podemos tener la más profunda de las enseñanzas y de las instrucciones, del conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo, y a la misma vez podemos estar profundamente corrompidos. El diablo está aquí, está haciendo una afirmación gloriosa y aún así su naturaleza es total y completa corrupción. El conocimiento no salva. Podemos estar leyendo las Escrituras una y otra vez, podemos aprendernos los pasajes de memoria, podemos analizar, incluso podemos hacer teología y permitírmelo que lo diga de una manera sincera y temerosa. Podemos hacer las más grandes de las proclamaciones desde un púlpito, podemos decir con claridad e incluso con una aparente autoridad que Jesús es el que dice ser, y aún así este conocimiento no lleva a salvación. El conocimiento no salva.
No estamos diciendo con esto que la instrucción, la enseñanza y el conocimiento de las Escrituras no sea necesario, todo lo contrario. Tenemos que ir y profundizar en las verdades de las Escrituras. Pero si no hay otra situación, si no hay otro cambio que podamos ver, aun por mucho que nosotros sepamos, esto no nos va a dar la salvación. Aquellos que os habéis educado bajo la enseñanza de los padres, en las escuelas dominicales, que habéis estado viniendo domingo tras domingo, escuchando el Evangelio, que habéis escuchado las verdades repetidas hasta la saciedad, una y otra vez, damos gracias por este instrumento, este medio de gracia de parte de Dios, que es la proclamación y la lectura de la palabra de Dios, pero tenéis que dar un paso más. Fijaros una vez más lo que nos está ocurriendo en este pasaje que tenemos delante de nosotros. Estás contra nosotros, dicen aquellos demonios. Leemos así. Jesús se levantó, salió a la sinagoga y entró antes. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Esta declaración también es sorprendente. Y también debemos de analizarla con el detalle que requiere la palabra inspirada. No sabemos si este contra nosotros se refiere a que este hombre estaba poseído por diferentes demonios, porque hemos dicho que algunas veces podrían ser una legión. O podría ser que este nosotros se refiere no solamente a ese demonio concreto, sino a otros muchos en otros lugares, como la lectura nos descubre de otro hombre poseído. O pudiera ser que se está incluyendo a todos los que estaban en aquel lugar que no tenían el conocimiento del Evangelio, como diciendo: todos nosotros que estamos aquí ignorantes, ¿qué ha venido a hacer contra nosotros? Pero lo que sí se les está descubriendo a ellos es que están condenados. Ha venido a destruirlos. Saben acerca de su destrucción. En el Evangelio de Mateo se nos dice en otro momento muy parecido, es que ha venido a destruirnos antes de tiempo. Ellos saben lo que va a venir. Ellos saben cuál es el destino, a qué han sido condenados. No podemos imaginar ni siquiera lo que está ocurriendo en la mente o en las circunstancias que se nos describen acerca de los demonios. Pero ellos saben que hay un lugar llamado abismo de fuego y azufre, donde será el tormento para siempre. Ellos conocen cuál es la función de nuestro Señor Jesucristo. No solamente ha venido a ganar nuestra salvación por medio de su sacrificio, sino a vencer a los enemigos, la muerte, el pecado y el diablo. Ha venido a aplastarlos, ha venido a rendirlos. Y Satanás y los demonios saben cuál es su destino. Y aún así no hay arrepentimiento. ¿No es esto alarmante? ¿Cuántas veces hemos tenido que hablar y repetir, no solamente de la grandeza de la gracia, que hay perdón de pecados y que hay un cielo que nos espera, que hay una eternidad gloriosa para los creyentes, sino que también hemos tenido que repetir y tendremos que repetir una y otra vez que hay un lugar de condenación, que hay un infierno, que hay un lugar terrible donde tendremos que pagar por todos y cada uno de nuestros pecados grandes y pequeños. Pero fijaros bien lo que está ocurriendo. A los diablos, a los demonios, no se les ha dado la oportunidad del arrepentimiento. Ellos no son capaces de arrepentirse. Volvamos otra vez a analizar la situación que se nos está describiendo de esta escena en la sinagoga. El demonio sabe quién es Jesús de Nazaret, es el Santo de Dios.
y sabe cuál es una de sus funciones principales, el de destruirlos, el de castigarlos, el de condenarlos, y aún así se resisten al arrepentimiento. Y es que hay algo importante que debemos de recordar una y otra vez. El arrepentimiento no es una acción voluntaria del ser humano que nace de su corazón. El arrepentimiento es un don, es un regalo de Dios. Es el poder descubrir que estamos bajo las más grandes de las condiciones por la situación de nuestro corazón con respecto a nuestro pecado. Y Dios ha mostrado la inmensa misericordia de llevar el arrepentimiento y la fe a pecadores como tú y como yo. El Evangelio no es para los demonios, el Evangelio es para el ser humano. El demonio conoce el Evangelio, conoce a Jesucristo, conoce el destino, sabe de todas las cosas, ha profundizado en las Escrituras, no hay nada que pueda ignorar de lo que nosotros también sabemos, y aún así se resisten, no pueden hacer nada. Pero nosotros sí, y tú sí. A ti se te ha dado la opción de que puedas saber cuáles son las circunstancias graves de tu pecado, cuáles son las consecuencias de tu pecado. Pero a la misma vez se te ha descubierto cuán grande es el Salvador. El Señor Jesucristo ha venido a traer esperanza. ¿Sabes tú que puedes escapar de la condenación eterna a la que son destinados todos aquellos que mueren de sus pecados? No pierdas este privilegio. No desaproveches esta oportunidad. No imites a estos demonios. Al contrario, ríndete a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que hoy en día multitudes, desgraciadamente, están siguiendo la misma dirección, el mismo camino, los mismos pasos que estos demonios. Escuchan, leen, profundizan las Escrituras, saben las verdades, han oído del destino, en sus conciencias está grabado que tendrán que responder delante de un Dios justo y juez, y aún así se resisten a inclinarse y doblegarse ante la obra de nuestro Señor Jesús. Que no sea así entre nosotros ni con aquellos que nos están escuchando. Tú sí tienes la oportunidad de rendir tu corazón a un Salvador como nuestro Señor Jesús. Esto es de parte de los demonios, estando en aquel lugar que podría ser sagrado, en el sitio donde se leen las Escrituras, se ora, se canta y está la misma presencia del Señor Jesucristo, pero saldrían de aquel lugar sin esperanza. Que no sea así en medio de nosotros. Pero fijémonos en Jesús. Jesús, por boca del demonio o del diablo, en ese momento nos está diciendo que Él es el Santo de Dios. Ya se fue anunciado, capítulo 1, versículo 35, acerca del Santo, porque venía del Santo Espíritu también. Cuando se nos describe aquí, o podemos leer en los Salmos, o en Isaías 49, en todos otros muchos sitios, Isaías en particular habla mucho con este término de el Santo. Lo que nos está indicando, por una parte, es que Cristo es sin pecado. Él es el Santo. No hay pecado, no hay mancha. Por otra parte, nos está diciendo que Él es único, que es apartado, que es diferente, porque es de diferente naturaleza. A la misma vez es el Jesús de Nazaret y es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Es el ungido, es el escogido, es el enviado del Padre para nuestra salvación, el Santo del que nos habla Isaías en el capítulo 61, también en los primeros versículos. Así que he aquí una gran verdad en la boca de un demonio. Lo que tenemos aquí delante de nosotros se está anunciando, no hace falta que Jesús abra las Escrituras, no hace falta que nadie le ponga el rollo, el pergamino delante de él, ya el mismo diablo lo está diciendo. He aquí la gran verdad.
Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz y que al tercer día resucitó y que ascendió a los cielos. En realidad, Él es el Santo de Dios, con todo lo que eso implica y con toda la esperanza que nos trae. Pero no solamente es de la persona y de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, sino la reacción que nuestro Señor Jesús tiene para con aquel hombre. Cállate y sal de él. ¿Qué es lo que nos está revelando esto? Bueno, es que, veréis, la verdad no puede venir de cualquier labio. El diablo está diciendo la verdad, pero también sabemos que la verdad en la boca de un mentiroso es terriblemente peligrosa. Una media verdad es una mentira completa. Y que cuando nosotros le ponemos sombra o dudas a esa gran verdad o la adornamos de una manera falsa, la convertimos en un engaño. No quiere el Señor las verdades vengan de donde vengan. El diablo está diciendo, aquí está, mirad, judíos, lo que estabais esperando, estáis leyendo las Escrituras, esperabais el Santo, aquí está, este es el Santo de Dios. Y en lugar de poder haber dicho nuestro Señor Jesús, bueno, que venga este y que lo hable, lo está comunicando, a ver si lo creen. Lo que hace nuestro Señor Jesús es callarlo. Jesús no quiere en manera alguna que nadie vaya anunciando y trayendo las buenas nuevas que Él no haya enviado. Hoy en día, de alguna forma, encontramos que es muy natural el encontrar gente que cita las Escrituras, que investiga las Escrituras, que proclama las Escrituras, pero sus corazones no han sido convertidos. Y lo adornan y lo critican y lo llevan a unos márgenes para los cuales las Escrituras no han sido escritas o inspiradas. El Señor no quiere que ninguno anuncie las Escrituras que ellos mismos no hayan experimentado. Fijaros bien, ni siquiera le es permitido a los ángeles de Dios que están a la diestra del Padre y que están allí cantando su gloria, como podemos ver en Isaías 6, ellos no son los mensajeros de las buenas noticias. Cuanto menos aquellos que aún están en rebeldía y están en la oscuridad de su corazón y están en condenación. La única opción que el Señor ha establecido para proclamar el Evangelio es que la gente se convierta a sí mismo, experimente, vea lo que realmente ocurre y entonces ellos sean transmisores. Los receptores del Evangelio son los proclamadores del Evangelio. Todos los demás podemos escuchar a nuestro Señor Jesús diciendo, cállate. ¿Quién eres tú para decir lo que no has experimentado? ¿Qué actitud, qué sentido, qué intención hay de hablar acerca de Él? En el día del gran juicio, recordar, habrán muchos que dirán, en tu nombre hicimos esto y aquello, pero en realidad el Señor Jesús no los ha conocido y no los va a redimir y no los va a llamar a su derecha. Cuando los discípulos están llevando su gran ministerio y están diciendo al Señor Jesús después a la vuelta, estamos sorprendidos, estamos gozosos, porque hemos ido e incluso hasta los demonios se nos sujetan. Estamos tan contentos de poder ver el fruto del ministerio. Y nuestro Señor Jesucristo, quizá con un jarrón de agua fría sobre sus rostros, sobre sus corazones, les dice, lo que tenéis que hacer es regocijaros que vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Lo más importante que puede ocurrir en la vida de cada uno no es que conozcamos el Evangelio de una manera teórica, no es simplemente que tengamos la información adecuada a la luz de las Escrituras.
Lo más importante y esencial que cada uno de nosotros, que podemos estar en este lugar o podemos estar escuchando, es que el Evangelio haya transformado nuestros propios corazones, nos haya humillado de tal punto, nos haya mostrado la gravedad de nuestro pecado, que no hayamos podido hacer otra cosa que venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo buscando el perdón que solamente Él puede ganar para con nosotros. Y después de haber sido transformados, de alguna forma entonces no podamos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Busca tu propia salvación en primer lugar, para que seas instrumento de salvación después a otros. Así que al demonio calla, a ti creyente proclama el Evangelio. Y le dice a ese mismo demonio, sal de él. Con una sola palabra, con un solo gesto, sal de él, libéralo. Podemos ver que hay como una especie de temblor o de sorpresa, y no hay ningún tipo de daño para la persona. De pronto se siente con la libertad, el demonio sale. En algunos lugares se nos dice que los demonios pueden llegar a pasar a los cerdos y los cerdos pueden ser arrojados o arrojarse ellos mismos al abismo y al acantilado. Podemos ver que el poder del Señor no tiene límite con respecto a los demonios. Pero el Señor Jesús lo que nos está diciendo aquí es: este demonio poderoso, este demonio conocedor, este demonio con toda su grandeza no puede resistir el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel hombre fue liberado. Si vamos a unos versículos anteriores, cuando nuestro Señor Jesús coge el rollo y lee, se está cumpliendo esto: los que tienen cadenas serán liberados, los que están presos serán libres. Esta es la promesa, esta es la función de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver de una manera práctica y literal ocurriendo con aquel demoniado. Es libre del demonio que le poseía. Si el Señor Jesús puede hacer eso en ese instante y de esa manera, con esa autoridad, ¿cómo no va a poder romper las cadenas que tú puedas tener? Las limitaciones que tú puedas estar experimentando a lo largo de tu vida. No importa el sufrimiento, no importa las luchas, no importa los pecados, no importa la gravedad de los pecados, no importa tu pasado, por muy oscuro que haya sido tu pasado, no importa. El poder de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta aquí con esa misma autoridad. No hace falta ningún ejercicio espiritual. No hace falta ningún esfuerzo humano, no hace falta ninguna buena intención. Es simplemente la palabra de nuestro Señor Jesucristo diciendo: sé libre, sal fuera, déjalo. Nuestro Señor Jesús, sea quien seas, que esté escuchando y que estés viendo en este lugar, no importa de dónde venga, nuestro Señor Jesús tiene poder para liberar. Tiene poder para dar libertad, tiene poder para dar esperanza, tiene el poder y la autoridad como el Santo de Dios para traer salvación. Confía, confía. El Jesús de aquella sinagoga en aquel momento es nuestro Señor Jesucristo hoy también el día actuando. Enseguida, nuestro Señor Jesús va en búsqueda de la soledad, nos va a decir en el versículo 42, en la comunión con el Padre, la relación con el Padre. No sabemos cómo serían aquellas oraciones o aquel tiempo de comunión con Dios el Padre, pero podemos ver que la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la obra del Espíritu Santo constantemente trabajando juntas es para que tú puedas alcanzar esperanza y perdón de pecados. No hay límite al poder del Señor Jesucristo. Él puede y va a aplastar la cabeza de la serpiente y va a condenar a el diablo y sus huestes para toda la eternidad. Y a nosotros nos va a dar una libertad eterna en gozo constante en la presencia del Padre y en comunión con el Hijo. Pero vamos en tercer lugar a poner nuestra atención en aquella gente que estaba en la sinagoga. Comienza Lucas este mensaje y demostrando en aquella escena
que los hombres de la sinagoga, hombres y mujeres de la sinagoga, estaban admirados de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice además que estaban sorprendidos también de la manera en que nuestro Señor Jesús interpretaba o aplicaba las Escrituras. Lo han escuchado quizás en otras ocasiones, era la costumbre de nuestro Señor Jesús ir a la sinagoga en el día de reposo, en el sábado, y abrir las Escrituras y traer enseñanza una y otra vez. Y la gente estaba diciéndose a sí misma, pero ¿quién es este? ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Con qué conocimiento explica estas cosas? No simplemente es que está interpretando las Escrituras y no está dando margen a ningún tipo de queja o de comentario o de crítica a lo que está diciendo. ¿Y cómo aplica este hombre las Escrituras de una manera tan clara y tan poderosa? Estaban sorprendidos, admirados de la palabra del Señor y cómo nos dice, hablaba con autoridad. En otros lugares nos dicen, no, hablan como los escribas. Podemos ver a los profesionales de la palabra, que hablan sin ningún tipo de convicción. No podemos convencer a nadie si nosotros no estamos convencidos en primer lugar. Pero nuestro Señor Jesucristo no habla como aquellos profesionales escribas de la época, sino que habla de tal manera que aparentemente no hay argumento en contra de todo lo que estaba diciendo. Estaban no solamente admirados por la doctrina, sorprendidos, asombrados, podríamos traducir hoy en día, sino también por el poder que estaba manifestando. ¿Cómo ha podido librar con solamente estas dos palabras, calla y sal de él, a este hombre que está sufriendo con esta posesión del demonio? ¿Cómo lo ha podido librar sin crearle ningún tipo de daño o de perjuicio? Estaban asombrados por todo ello. Cuán hermoso es que podamos ver a la gente admirada y asombrada por la persona de nuestro Señor Jesucristo y por la instrucción que nos traen las Escrituras. Cómo nos gustaría que hombres y mujeres quedaran sorprendidos por lo que nosotros anunciamos y por lo que nosotros proclamamos, por nuestras propias vidas, por la figura de Jesús. Cómo nos gustaría poder tratar la persona de Jesús con tal claridad y con tal poder que la gente pudiera estar preguntándose, pero ¿quién es esto? ¿Cómo es posible? Admirados, asombrados, sorprendidos. Pero esto no era suficiente, porque nos dice aquí, o no nos dice, que hubiera conversión. Pudiéramos imaginar un momento de un mensaje sorprendente donde tu corazón se exalte y se emocione. Pudieras quizás ver o tener una visión, un sueño, una imagen acerca del Jesús, de las Escrituras, sorprendente en tu propia vida. Pudieras quizás en alguna lectura mañanera en tu casa leer algo profundo y extraordinario en la palabra de Dios y quedar sorprendidos, como muchos hacen, acerca del Señor Jesucristo. Pero la admiración, la sorpresa, el asombro acerca del Señor Jesucristo no es suficiente. La Escritura nos dice que uno se pueda salvar por la información que tiene, que no se va a salvar porque tenga comprensión de las Escrituras y que no se va a salvar por la admiración que tenga sobre la persona de la palabra de Dios, pues la persona del Señor Jesucristo y la instrucción de la palabra de Dios. Lo que nos dice las Escrituras, que la única opción que tienen hombres y mujeres como tú y como yo es creer en el Señor Jesucristo. Esta es la única esperanza y es el único medio. No es información aquí, sino una rendición completa de nuestra persona. ¿Cuántas veces multitudes incluso se admiran de lo que el Señor Jesucristo dice y cómo lo dice? Y cómo se asombran de todos los prodigios que nuestro Señor Jesucristo pudo llegar a hacer. Incluso, como decíamos anteriormente, podrán estar en el día de gran juicio y decir, te conocimos, vimos lo que hacías, teníamos idea muy clara de tu poder, de tu gloria, hemos escuchado tu palabra. Y aún a ser desconocidos por el Señor Jesucristo y ser condenados por siempre. Porque no es la información, es la fe.
Lo que se está diciendo en esta tarde aquí puede ser importante, es importante y es esencial que lo sepas. Pero no es suficiente que aunque vayamos a casa diciendo, ahora me sé muy bien lo que ocurrió en aquella escena de Capernaum en la sinagoga con el diablo, con el Señor Jesucristo, qué bonito, qué extraordinario, qué asombroso, sí. Pero si no rindes tu corazón a la persona y a la obra del Señor Jesucristo, no podrás ser salvo. Todo lo que nos tiene que llevar, los mensajes, las lecturas, los comentarios, las sorpresas en nuestra mente y en nuestro corazón, es que te des cuenta de que tú no puedes hacer nada. Te tienes que humillar de manera completa, te tienes que rendir, tienes que dejar todas tus fuerzas, toda tu voluntad, exponerla a los pies de nuestro Señor Jesucristo y a los pies de la cruz. Necesitas la fe. Y rogamos al Señor de la misma manera, con la misma fuerza que predicamos el Evangelio, rogamos al Señor que aquellos que no lo tienen puedan llegar a alcanzarla, que el Señor se la ofrezca. Tenemos una iglesia donde proclama el Evangelio, como en aquel lugar, en la sinagoga. Conocemos los peligros y estamos advertidos de la obra terrible, engañosa del diablo. Estamos admirados por la persona, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos todo esto a nuestro alrededor, podemos disfrutar de grandes cosas. Pero en el nombre del Señor ruego a todo aquel que me pueda escuchar que lo que se necesita es confiar en el Señor Jesús, es rendirte. La vida, nuestra persona, nuestro nuevo nacimiento solamente puede venir por el don del Espíritu que es la fe. Cree en el Señor Jesucristo y entonces, solamente entonces, pero sí, entonces serás salvo. Que quedemos advertidos de los peligros, pero también de las bondades de parte de Dios para con nosotros. Amén.